Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo nos estaréis viendo. Hola. Hola. Ella es Serena Brígidi, yo soy Marta Usona. Las dos somos doctoras en Antropología Social y Cultural y también hemos hecho esta investigación con Fabiola Mancinelli, también antropóloga, y Juan María Leiva, que es enfermero. Sí. Y bueno, es sobre esto, ¿no? Sobre cómo las madres trabajadoras de clase media alta han vivido el confinamiento desde una mirada feminista y de los roles de género asumidos, ¿no? Serena nos explicará la justificación de la investigación. Sí, en la fase, al principio del confinamiento nos dimos cuenta que en los discursos informales de estas mujeres trabajadoras de un colegio específico de Barcelona, que es el Colegio Italiano, entonces, bueno, es un colectivo de personas no solo italianas, también catalanas o españolas, incluso extranjeras, pero tendencialmente son personas de clase media, media alta, podemos definir. Estas madres son todas mujeres que tienen un título de estudio, que desempeñan un trabajo que han elegido y es un trabajo bien pagado. Pero claro, ¿qué pasa? Que en el discurso informal, por medio de WhatsApp o otras formas, pues se quejaban de la falta de tiempo, de la organización familiar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos llamó la atención y pensamos que era un fenómeno interesante para poder estudiar, porque evidentemente también tocaba nuestras vidas, ¿no? A partir de un conocimiento situado. Habían conceptos, todas las mujeres comentaban una idea de falta de dignidad del tiempo, que es un concepto que hemos ido poco a poco explorando. Y luego hay la cuestión también que la pandemia empezó, por lo menos en Europa, en el contexto italiano, por lo tanto como la entrada oficial en Barcelona ciudad ha sido a partir de una italiana que estaba infectada, que parecía que era vinculada con la escuela italiana. Allí también hay todo un discurso, ¿no? de la identidad, ¿no? De la identidad étnica que podía tener el virus y del estigma, ¿no? Partiendo de aquí, como etología nos proponíamos justamente escoger esta escuela italiana por esta doble justificación, ¿no? Que ha dicho Serena. Por una parte, porque eran madres trabajadoras de clase media alta y son un colectivo poco investigado cuando hablamos también, ¿no? De temas de género, ¿no? Siempre los situamos, ¿no? En otras clases sociales y invisibilizamos también estas problemáticas de desigualdad dentro de las familias en base a la clase social. Partíamos por tanto de aquí y también, ¿no? Este hecho de que de pronto un colectivo italiano que nunca es visto como inmigrante en la categoría social peyorativa de inmigrante, de pronto coge este estigma y empieza a recibir un poquito antes del confinamiento medidas de rechazo de la población. discriminación, ¿no? Sí, ¿no? De no dejarles ir a un Ateneo a hacer... Sí, piscina, pues hubo formas de exclusión del colectivo, sobre todo que pasaba por las niñas y los niños de ese cole. Entonces esto nos llamó mucho la atención. Y metodológicamente os parecía muy interesante cómo el estigma es cambiante, ¿no? Y depende de qué está pasando contextualmente a nivel político, económico y social, puede cambiar, ¿no? Y puede tocarte a ti, por ejemplo. Partíamos también de una hermenéutica de la sospecha, como diría Celia Amorós, de poner también en problematización ciertos conceptos y querer debatirlos, investigarlos, igual que lo lanzábamos con estas autoetnografías, porque aunque nos basábamos con 10 entrevistas hechas durante el confinamiento, desde que nos encerraron en el confinamiento hasta que se acabó. Estas entrevistas semi-estructuradas nos interpelan a nosotras también, desde nuestras propias situaciones, porque muchas de nosotras también somos madres y nos encontramos en medio de nuestras carreras académicas, más todo el trabajo de cuidado y de seguimiento escolar que esto implicaba teletrabajando, ¿no? Sí. Incluso en la misma organización del piso, pues habían situaciones donde, por ejemplo, la pareja pues cogía el despacho, el único despacho que estaba en la casa, y la mujer se encontraba a trabajar o en la cocina o en la sala, por lo tanto expuesta también a las clases virtuales que los niños o las niñas seguían teniendo, y también a todas las manualidades y otros cursos de yoga o formación que podían tener pues, los niños y las niñas, ¿no? Y también justamente a nivel de organización espacial era evidente que algo estaba fallando de alguna forma, ¿no? Esta organización familiar pues estaba toda en manos y cargada sobre las mujeres.
Y además, ¿no? Entrando ya en la discusión, veíamos cómo se reformulaba esta maternidad intensiva de la que hablaba Hayes, ¿no? Que es un concepto aún muy actual, Sí, ¿no? De cómo se le pide a la mujer toda una serie de tareas que asume per se, en base a su sí, género, de forma naturalizada, y cómo entra en contradicción entre sus ideales, ¿no? Y lo que le pide el mercado de competitividad y al mismo tiempo el altruismo que se le pide en casa, ¿no? Al mismo tiempo, había unos usos de los tiempos que se fragmentaban aún más, siguiendo a Izquierdo, y cómo había un privilegio en ese tiempo. Por eso hablamos de dignidad del tiempo, ¿no? ¿Quién tiene esta dignidad? Si yo me paso todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto, gestionando por una parte como puedo mi carrera académica o mi carrera laboral de clase media alta, y por otro tiempo los paso, ¿no? Asistiendo, cuidando, ¿no? Y gestionando la comida, ¿no? Y todo el tiempo que están mis hijos conmigo, juntamente en que he perdido todas claro, aquellas redes informales que había creado de cuidado, ¿no? Que si me lo cuidan mis padres, que si me lo cuida la canguro, etcétera, esta pérdida aumentaba la sensación de que detrás de toda esta red que yo había creado de forma neoliberal, en el sentido de que no hay una ayuda de Estado en la conciliación laboral y para nada. familiar, me quedaba sola, y todo eso, ¿no? Toda esa red que yo había creado invisibilizaba la situación de desigualdad de género que estaba pasando. O sea, Claro, mientras yo tenía esta red que me sustentaba, podía pensar que entre mi pareja y yo había una igualdad, ¿funcionaba? funcionaba, estábamos al 50%, pero cuando pierdo esa red me doy cuenta de que eso ya no existe. Y que la red también la estaba organizando yo sola. ¿No? Que también esto Exacto, es todo un el tema que tema, destacan, ¿no? Todas, al final es un darse cuenta que era toda una apariencia, ¿no? Que el confinamiento ha puesto en evidencia algo que evidentemente estaba latente, ¿no? Pero no necesitaba una reflexión en profundidad, ¿no? Porque exacto. toda esta red cubría y parecía que funcionaba muy bien la familia, ¿no? ¿No? Y la carga mental que está diciendo Siena Brigidi, Claro, ¿no? De gestionar esta red, de saber los horarios, de dónde coloco a mis hijos o hijas para que hagan lo que les gusta, pero al mismo tiempo me dé tiempo a mí para seguirme dedicando a mi carrera, mientras la pareja, en el caso de que exista, no está, ¿no? claro, y entonces, claro, destacamos una frase que nos dijo una informante, pues el silencio de la mujer es una necesidad, el silencio del hombre es un privilegio. Y de hecho, claro, muchas de ellas nos hablan como de tareas que desde siempre habían sido desvaloradas, como por ejemplo sacar la basura o llevar el perro a pasear, pues de repente durante el confinamiento se vuelven a considerar como un privilegio que desempeña la pareja y el hombre, ¿no? En este caso hemos trabajado solo con parejas heterosexuales. Y entonces, claro, una de nuestras ideas es poder efectivamente ofrecer esta visión del privilegio desde una perspectiva interseccional que tenga que ver también con nuestras vidas, ¿no? Que normalmente estamos acostumbrados a pensar el privilegio siempre dentro de una clase social, dentro de una determinada estructura económica y social, pero en este caso también en una situación extrema como ha sido el confinamiento, pues nos preguntamos, ¿no? ¿Quién tiene dignidad del tiempo y cómo se construye esta dignidad del tiempo? La dignidad no es algo que yo tengo que tener por el poder adquisitivo, ¿no? Es algo que está vinculado con la calidad de la vida, ¿no? Con este pilar de cuidado y de felicidad, ¿no? De poder disfrutar dentro de mi vida. Y entonces, bueno, replanteamos un poco, intentamos dar una vuelta a lo que nos parecía que no se había trabajado, ¿no? Es decir, que muchas veces también las personas decían que durante el confinamiento hubo temas más preocupantes, sin duda alguna, ¿no? Pero no por esto la antropología, la sociología, la enfermería no tiene que trabajar, no tiene que seguir investigando y observando su contexto cotidiano. Sí, ¿no? Sin obviar que en otras situaciones aún es peor, porque también nos podemos plantear qué Claro, pasaba con las mujeres que iban a cuidar, ¿no? Que claro, estaban en situación aún más precaria que las mujeres que perdían estas redes de apoyo, tanto la canguro como la mujer, ¿no? Que realiza profesionalmente las tareas claro, domésticas. Pero también era muy interesante ver, ¿no? Cómo esta idea burguesa de que en sí, los matrimonios burgueses hay más paridad es sí, una ficción y una farsa que se totalmente. sustenta sobre el trabajo de otras personas que dan esta red de apoyo, Con la ¿no? carga mental de la mujer. Y con la carga mental de la mujer. Y a más, ¿no?
lo que decía Serena, que nos parece súper interesante como resultado, ¿no? El hecho de esa tarea desvalorada, que de pronto salir a la calle se convierte en un privilegio, y aunque sea para sacar el perro, que nunca lo había hecho antes, en un momento de necesidad, el hombre se coge esas tareas que le siguen dando un privilegio. Y la mujer sigue con las otras tareas que están mucho más invisibilizadas y que además hay mucha más presión, ¿no? Como la presión que puede haber desde la escuela en el momento en que piden, sobre todo con mails a las madres, de que sean las que sigan teniendo una triple jornada laboral, que sería el seguimiento escolar de sus hijos y hijas. Claro, el tema, pensar que en el colegio, por ejemplo, el colegio italiano ofreció clases virtuales desde el primer día del confinamiento, por lo tanto hubo constantemente esta retroalimentación por parte de los docentes hacia las madres, de implicarse, de enviar, de hacer. Y claro, todo esto, ¿no? Al final todas las entrevistadas por una cuestión o por la otra, porque eran italianas o porque están más afines por estudios, pues al final cargaban ellas también con los deberes, ¿no? Y luego habían las actividades de manualidades, el famoso Pinterest y otras actividades, ¿no? Que también se gestionaban por parte de las mujeres, porque fundamentalmente la pareja cerraba la puerta del despacho y él seguía trabajando sus 10 horas. ¿No? Y otra vez disfrutando de los hijos en los momentos de pausa, cuando ella, por ejemplo, se ponía reuniones a las 6 de la mañana para poder seguir trabajando y ser, ¿no? Perfecta también en el trabajo, en pues la comida, ¿no? Gestionando también todo el tema de seguridad, porque otro tema era ella, ¿no? Cómo organizaba el tema de la mascarilla, de la desinfectar la casa, la salida, quién entra, quién sale, etcétera, etcétera. Pues otra vez, ¿no? Vimos la mujer en primera línea en este sentido. Sí, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Esta terapia intensiva, cómo se reinventa, ¿no? Años después de que la haya podido pensar Hayes, ¿no? Y cómo se vertebra también, ¿no? Con la clase social, ¿no? Y esto nos lleva a Ulrich Beck también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y a Elisabeth Gerstenbeck, ¿no? Sobre que la mujer está siempre en un proceso de que no acaba de estar individualizada. Se le pide siempre, ¿no? Que esté pensando para los otros, aunque se le exige también tener una vida propia, ¿no? Y son dos mandatos contradictorios que en un momento como el confinamiento han emergido desde una desigualdad de género muy fuerte, que está invisibilizada por estas redes de apoyo que una mujer también debe crear para poder seguir manteniendo esta vida propia, porque el Estado no cubre estas necesidades de cuidado que son sociales y comunitarias. Y ha sido, volviendo al tema de antes, ya que acabamos, y ha sido también invisibilizada por parte de la prensa, ¿no? Porque efectivamente muchas veces nos ocupamos, ¿no? De las personas que más necesitan, ¿no? Y entonces este tema no llama la atención. Es como, bueno, ya este tema lo tenemos resuelto por el hecho de tener un trabajo, por tener una casa, cuando hay gente que evidentemente no tiene una casa, no tiene acceso a la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta otra vez es una forma para no hablar de las maternidades, para no hablar de las exigencias de las mujeres, ¿no? Teniendo en cuenta que evidentemente hay muchas diversidades también dentro de este colectivo y sobre todo desigualdad. Y para seguir manteniendo una apariencia de igualdad en ciertas redes sociales, cuando en el fondo tampoco existe. Y muchas gracias, gracias por la atención. Esperamos vuestras preguntas.